Buenas tardes, mi nombre es Javier Izquierdo y el día de hoy vamos a presentar el tema de ética en los negocios y corporate governance. Para este caso he seleccionado un organismo institución al cual pertenezco en mi faceta profesional de internacionalista y este sería el caso de COMEXI. ¿Qué es el COMEXI? El COMEXI son las siglas del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Se trata de una asociación civil privada, independiente y plural, fundada en 2001 en la Ciudad de México. Su objetivo principal es el analizar, debatir y formular propuestas sobre la política exterior de México y su papel en el mundo. Su propósito es porque busca ser el puente en la academia, el sector privado, el gobierno y la sociedad civil, y su misión es fomentar una cultura de análisis internacional en México para que las decisiones que se tomen en el país en el ámbito global estén mejor fundamentadas. Como principales funciones, ellos tienen el análisis y debate que es por organizar foros, conferencias y seminarios donde expertos discuten temas coyunturales, geopolítica, comercio internacional, seguridad y derechos humanos, entre otros, así como la generación de conocimiento y la publicación de documentos, artículos de opinión y reportes especializados que sirven de marco de referencia para tomadores de decisiones. Por último, la vinculación actúa como un centro de pensamiento, es un think tank que conecta a expertos mexicanos con sus pares de otros países y organismos internacionales. Además, así el COMEXI busca ser un puente en la influencia en la agenda. Aunque es independiente, muchas de las propuestas y análisis son tomados en cuenta por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y otras instituciones para la creación de políticas públicas. ¿Quiénes lo integran? Sus miembros suelen ser diplomáticos de carrera, académicos, empresarios, periodistas especializados y especialistas en relaciones internacionales como su servidor, lo que da un carácter multidisciplinario. En un mundo cada vez más interconectado, el COMEX es una de las instituciones más relevantes en México para comprender cómo los eventos son globales, con tensiones comerciales, cambios climáticos o nuevas alianzas políticas que afectan directamente al país. ¿Por qué he seleccionado esta organización? Bueno, la elección del Consejo es como eje central de esta investigación no es casual, sino el resultado de su posición privilegiada como el foro de pensamiento y de diplomacia ciudadana más influyente en México. En un contexto global caracterizado por la volatilidad geopolítica y la creciente necesidad de una diplomacia ágil, el COMEXI destaca por ser un punto de convergencia entre el rigor académico, el interés nacional y el sector privado que convergen en un diálogo plural. La selección de esta organización responde a tres razones fundamentales. Primero, su modelo de intermediación diplomática. COMEXI representa un modelo de diplomacia de segundo nivel, Track 2. Es esencial para la política exterior mexicana y, a diferencia de las instituciones gubernamentales, su capacidad de fomentar un análisis independiente y no partidista le permite examinar la gobernanza global, desde una óptica despojada de las restricciones propias de la burocracia oficial. Asimismo, es un laboratorio de ética profesional. Por la naturaleza de los temas que aborda, desde la seguridad regional hasta el comercio internacional, la organización se enfrenta constantemente a dilemas éticos donde la transparencia, la neutralidad analítica y la gestión de intereses privados son críticas. Es, por tanto, un objeto ideal de estudio para evaluar cómo una asociación civil logra blindar su reputación frente a presiones externas. Por último, es un referente de gobernanza institucional. Al ser una asociación de membresía que agrupa a los tomadores de decisiones más relevantes del país, su estructura interna y sus mecanismos de autorregulación ofrecen un caso de estudio pedagógico de cómo se deben gestionar en poder, influencia y responsabilidad social las instituciones de alto perfil. A través de este análisis, se pretende demostrar que la legitimidad de organizaciones como el COMEXI no descansa únicamente en la calidad de sus publicaciones o la relevancia de sus foros, sino en la solidez de un marco ético que garantiza su independencia y su objetividad como voz autorizada en la construcción de la agenda internacional de México. En última instancia, el análisis de COMEXI bajo esta óptica busca demostrar que en el ámbito de las relaciones internacionales, la ética es el pilar fundamental que sostiene la neutralidad analítica y, por ende, la utilidad pública del conocimiento generado. Para esto se tiene la gestión del dilema ético. Al congregar a una élite de tomadores de decisiones que representan diversas esferas, desde la función pública hasta el sector empresarial, COMEXI opera bajo una tensión constante que requiere mecanismos éticos robustos. El reto de mantener una voz analítica independiente, libre de sesgos y conflictos de intereses, convierte a esta organización en un caso de estudio inmejorable sobre la ética aplicada no solo en un marco teórico, sino en la necesidad operativa para preservar la credibilidad institucional.
Para esto se requiere un blindaje ante la presión externa, como lo hemos mencionado. En el ejercicio de la diplomacia ciudadana, la transparencia es la moneda de cambio que otorga legitimidad a los hallazgos y propuestas del Consejo. La necesidad de blindar sus foros contra la captura de agendas o el uso indebido de información privilegiada obliga a la institución a desarrollar estándares de conducta que sirven como referente para otras organizaciones de la sociedad civil en México. Por último, la ética como gobernanza, donde el análisis parte de la premisa de la solidez del COMEXI no emana directamente y exclusivamente de la calidad intelectual de sus miembros, sino de la eficacia de sus estructuras de cumplimiento. Explorar su marco ético permite entender cómo una organización puede institucionalizar valores como la confidencialidad, el rigor intelectual y la rendición de cuentas, transformando principios abstractos en prácticas concretas que sostienen su reputación como voz autorizada en la construcción de la agenda internacional del país. ¿Cuál es la importancia entonces del Código de Ética para COMEXI? Bueno, COMEXI se dedica a generar conocimiento, análisis y propuestas sobre la agenda internacional. En un entorno donde sus miembros suelen tener múltiples roles, servidores públicos, directivos de empresas transnacionales, académicos o consultores, el riesgo de sesgos es latente. El Código de Ética en este sentido actúa como un blindaje intelectual. Al establecer reglas claras sobre la declaración de intereses, asegura que las posturas del Consejo sean percibidas como el resultado de un rigor académico y no como el vehículo de una agenda particular o empresarial. Sin este marco, la credibilidad de sus publicaciones se desplomaría rápidamente. Asimismo, gran parte del trabajo del COMEXI ocurre en foros de Track 2, Diplomacia Informal, donde se discuten temas de seguridad nacional, comercio exterior y relaciones diplomáticas en alto nivel. La confianza es el activo principal en estas reuniones. Los actores políticos y diplomáticos solo comparten información si confían plenamente en que su confidencialidad será resguardada. Por ello, un código de ética con protocolos estrictos sobre el manejo de información privilegiada y el respeto a la confidencialidad en estilo Chatham House Rule es lo que permite que el Consejo siga siendo un espacio relevante para la consulta de los tomadores de decisiones. Por la naturaleza de sus miembros, COMEXI es un punto de encuentro natural entre el sector público y privado. Existe el riesgo constante de que el foro sea utilizado para el cabildeo directo o la captura de regulaciones. Un código de ética transforma esta zona de riesgo en una zona de transparencia. Al institucionalizar la forma en que son los conflictos de interés declarados y gestionados, la organización puede participar en debates de alto nivel sin comprometer su integridad ni su imagen pública. En el ámbito de las relaciones internacionales, la moneda de cambio es la autoridad moral. Por ello, el Código de Ética es la declaración pública de que el COMEXI no es solo un club de influencia, sino una institución comprometida con la ética pública. Esta diferenciación le permite atraer talento de primer nivel, fondos transparentes y sobre todo una influencia que es respetada tanto por el gobierno en turno como por la comunidad internacional, independientemente de los círculos políticos. Para el COMEXI, el Código de Ética es el mecanismo de gobernanza que transforma influencia en autoridad. Sin él, la organización sería vulnerable a acusaciones de parcialidad o de servir a intereses ocultos. Con él, se convierte en un árbitro legítimo, una voz autorizada dentro del sistema de las relaciones internacionales en México. ¿Cuáles son entonces las principales características del Código de Ética para que el COMEXI se propone? Para el Código de Ética del Consejo de Asuntos Internacionales COMEXI, y que éste sea realmente efectivo, no solo un documento administrativo, se debe de poseer características distintas que respondan a la alta jerarquía de sus miembros y a la naturaleza sensible de su trabajo. A diferencia de una empresa comercial, el COMEXI agrupa a personas que actúan en múltiples esferas simultáneamente. El código debe exigir un registro de conflictos de interés actualizado. No basta con prohibir conflictos. El código debe obligar a que cualquier miembro que participe en un grupo de trabajo o publicación declare sus vínculos financieros, políticos y académicos con los temas tratados. La transparencia total es la que valida el análisis posterior. Asimismo, el COMEXI organiza reuniones donde se discute la política exterior del país, como ya lo hemos mencionado. Este código debe institucionalizar reglas donde los participantes son libres de usar la información recibida, pero no pueden revelar la identidad ni afiliación de sus oradores. Esta característica es vital para proteger la integridad de las fuentes y fomentar una discusión franca, que de otra manera no ocurriría. Por último, el código debe incluir una cláusula de diversidad de perspectivas. Esto obliga a que los productos del COMEXI, como los informes, policy briefs, eventos, eviten sesgos ideológicos y busquen equilibrar el análisis técnico con diferentes visiones, garantizando de esta manera que el Consejo mantenga su estatus como una fuente de información imparcial y de alta calidad técnica. Apegado a esto, se debe incluir la figura de un comité de ética autónomo.
Este comité debe tener la facultad de investigar, mediar y, en casos extremos, sancionar a miembros que utilicen la posición para fines de lucro indebido, tráfico de influencias o revelación de secretos compartidos en confianza. La autonomía de este comité es clave que no se vea presionado por las élites que integran el mismo consejo. El código debe hacer explícita la responsabilidad pública. Esto significa que los miembros deben conducirse bajo un estándar de diplomacia responsable, donde se priorice el interés del país, la estabilidad de las relaciones internacionales por encima de la promoción personal. Es una característica de templanza y mesura en el discurso público. La estructura propuesta para el código de ética debe ser propuesta y diseñada con una jerarquía lógica que permite tanto la claridad normativa como la flexibilidad necesaria para una institución de alto nivel. En primer capítulo tendríamos el preámbulo y declaración de propósitos. Capítulo 2 sería principios y rectores. Capítulo 3, normas de conducta profesional. Capítulo 4, gestión y cumplimiento. Y capítulo 5, disposiciones finales. En la estructura propuesta de preámbulo y declaración de propósitos se encontrará la visión institucional, donde se define el COMEXIMO como referente de diplomacia ciudadana y de pensamiento estratégico. La declaración de compromisos, donde un compromiso explícito de todos los miembros son la integridad, la excelencia intelectual y el interés superior de México. Y el alcance sería la aplicación del código a miembros, investigadores, staff administrativo y colaboradores externos. En los principios rectores del ADN ético será la independencia, compromiso de producir análisis bajo en evidencia, libre de influencias políticas o económicas. La neutralidad analítica, la obligación de ofrecer diagnósticos técnicos y plurales, evitando sesgos partidistas. La confidencialidad, que es el compromiso con el respeto a las reglas del diálogo privado. Ejemplo, la regla del Chatham House, como mencionamos anteriormente. Y la integridad, prohibición del tráfico de influencias, uso de información privilegiada o búsqueda de beneficios personales a través de los miembros. Para las normas de conducta personal, se establecerán la transparencia de intereses en un formato obligatorio de declaración de conflictos de interés, un protocolo de inhibición, recusación, cuando un tema de análisis afecta intereses directos del miembro. Asimismo, el uso de la marca e identidad institucional se verá regulado por directrices para emitir opiniones personales contra posturas institucionales en medios y foros públicos. Por último, respecto a esto, la conducta en foros y reuniones estará regulada por reglas de respeto mutuo y debate técnico, prohibición de actos de cabildeo agresivo o captación de miembros para causas ajenas al objetivo del Consejo. En gestión y cumplimiento de gobernanza ética, como hemos mencionado, se creará un comité de ética e integridad, el cual estará estructurado e integrado con miembros de reconocida solvencia moral, ajenos a la estructura ejecutiva diaria. Sus funciones serán la consulta, la mediación y la resolución de controversias. Y además existirá un canal de denuncia, mecanismo seguro y confidencial para reportar las faltas u omisiones a este proyecto. La garantía de protección contra represalias, que es el Whistleblower Protection. En la gestión y cumplimiento además tendremos el régimen sancionador, que será una graduación de las faltas desde leves, graves o muy graves, y el proceso de debido para asegurar el derecho de audiencia. Medidas, además, desde la amonestación privada hasta la expulsión del Consejo, serán acciones que se tomarán en caso de la violación a esto. Como exposiciones finales, tendremos la capacitación y difusión, la obligación de cada miembro lea y comprenda y firme el código al ingresar, además de la revisión continua como compromiso de actualizar el código cada 3 años, o cuando el contexto geopolítico así lo exija, para asegurar que sigue vigente ante las nuevas realidades del mundo. La entrada en vigor será con fecha de aprobación y firma por parte de la Junta Directiva. De esta manera, a continuación presentaremos los pasos que se siguieron para la elaboración de este código de ética propuesto para Comexi. Para elaborar una propuesta de código ética con el rigor que requiere una organización perfil del Consejo, se siguió un proceso estructurado que garantiza que el documento no sea solo una declaración de buenas intenciones, sino una herramienta de gobernanza institucional. Para esto se realizó 6 pasos, en el primero teniendo el diagnóstico de los riesgos, en el segundo la definición de los stakeholders, al tercero el benchmarking con instituciones que son similares, referentes, la estructuración a base de pirámide, el enfoque con el blindaje institucional y la implementación, que será la gobernanza. Para el diagnóstico de la identidad de riesgos institucionales, el primer paso se consistió en entender qué es y qué hace la organización, puesto que no se puede redactar un código ético sin identificar los riesgos específicos del sector. De esta manera encontramos que en el análisis del perfil se identificó que Comexi no es una empresa comercial, sino una organización que gestiona influencia y conocimiento. La identificación de vulnerabilidades se detectó que el principal riesgo de la organización es la captura de la agenda,
que el foro se use para cabildeo y el manejo de información privilegiada, debido a la función de diplomáticos en el track 2. En definición de los stakeholders, partes interesadas, se determinó quiénes son los sujetos al código. En este caso son los miembros permanentes, como académicos y tomadores de decisiones, el staff ejecutivo, quienes operan el día del consejo, y los aliados externos, que son funcionarios públicos y patrocinadores que participan como observadores o ponentes dentro de los foros. Esto permitió diseñar normas que fueran aplicables y exigibles a cada uno de estos niveles. Como benchmarking de estándares de clase mundial, para que la propuesta tuviera validez técnica, se basó en estándares internacionales de organizaciones similares. Por ejemplo, códigos de think tanks globales. Se revisaron las mejores prácticas de instituciones de pensamiento internacional como Chatham House en Londres o Brookings Institution, en cuanto a transparencia y manejo de la neutralidad. Además, se adecuó el marco local y se consideraron los efectos éticos de la Administración Federal Pública en México, alineando esta propuesta con las expectativas de integridad esperadas en el contexto mexicano. Para la estructuración local por jerarquía de normas, se diseñó una estructura de preámbulo, principios, normas y cumplimiento, siguiendo una lógica de pirámide ética. Fundamento, preámbulo, el por qué, la misión y visión. Valores, los principios, el qué, el ADN de la organización, como lo hemos mencionado. La conducta, las normas, el cómo, las reglas diarias de interacción entre los foros y la interacción de los miembros. Y la ejecución, que es el cumplimiento, el qué pasa si, mecanismos de sanción y reprimenda. En enfoque de la diplomacia de segundo nivel, se decidió que como eje transversal de la propuesta fuera el blindaje de independencia intelectual. Esto fue fundamental para diferenciar a la COMEXI de cualquier otra asociación civil, por lo que se priorizó la necesidad de proteger la confidencialidad de los foros para asegurar que la institución siga siendo un espacio de diálogo genuino. Como diseño del mecanismo de garantía, se evitó el error común de dejar el código como una ley sin jueces. Por ello, se incluyó la creación de un comité de ética autónomo y un canal de denuncia, como hemos mencionado anteriormente. Este paso es crucial para que el código tenga legitimidad. Sin un cuerpo que vigile y ejecute, el documento carece de fuerza vinculante. De esta manera llegamos a una conclusión general. La adopción de un código de ética para el COMEXI no debe ser interpretada como una simple formalidad administrativa, sino como un imperativo estratégico que garantiza la vigencia, independencia y autoridad mundial de la institución. En un ecosistema de relaciones internacionales donde la frontera es el interés público y el privado, es constantemente desafiado el código que funcionará como el ancla que permite la neutralidad analítica. En síntesis, se encontraron 4 puntos para este análisis. Para que una organización de diplomacia ciudadana, la reputación es su activo más valioso. Un código robusto profesionaliza la gestión de esta reputación, blindándola frente a posibles crisis de credibilidad y ataques a su interdependencia. Al institucionalizar valores como la transparencia y el rigor técnico mediante un comité de ética autónomo, el COMEXI se posiciona no solo como un foro de influencia, sino como una institución garante de integridad. La estructura propuesta crea el entorno seguro necesario para la diplomacia. Sin este blindaje ético, el valor de la información y el diálogo que se genera en sus foros se vería comprometido. Y por último, se obtiene sostenibilidad a largo plazo derivada de la capacidad de la institución para revisar y adaptar sus normas éticas ante las nuevas realidades geopolíticas del mundo, siendo esto lo que permitirá al COMEXI mantener su relevancia en las próximas décadas. Con esto llegamos a la conclusión y al final de esta presentación. Esperamos que hayan gustado de nuestro análisis.